Me imagino que este tema le llamará la atención a muchos de ustedes. Parece un chiste, pero es un testimonio real. En un lugar de Ecuador, había un pastor que tenía 30 miembros en su iglesia. Este pastor oraba y se preocupaba mucho por sus ovejas. Y cuando veía que faltaba una oveja, enseguida iba a la casa para ver por qué su oveja no había asistido a la iglesia. El pastor era humilde. Apenas tenía un motor en el cual hacía todas sus diligencias. En cambio sus ovejas no eran ricas, pero tampoco eran muy pobres. Iban a la iglesia cuando querían. No diezmaban, y mucho menos ofrendaban. La carga del pastor era grande. Hasta que un día llegó a su límite. Y le oró al Señor. Y le dijo: Padre, yo te voy a entregar el cargo. No seguiré pastoreando. El domingo predicaré el último mensaje. Y deseo que seas tú quien me diga lo que debo predicar. El Señor le habló a su siervo. Y le dijo que abriera la Biblia. Y se abrió Malaquías, donde dice: ¿le robará el hombre a Dios? El Señor le dijo al pastor que le hablara a la iglesia de los diezmos y las ofrendas. El pastor dijo: pero Señor, ¿cómo les voy a hablar de diezmar y ofrendar, si ese es el principal problema? No diezman ni ofrendan. Pero si tú me lo ordenas, les hablaré de ese tema. Y el Señor le dijo: le pondrás como tema al mensaje un pastor y sus 30 ladrones. El pastor convocó a los 30 miembros. Leyó el texto bíblico. Y dijo: el tema del mensaje es un pastor y sus 30 ladrones. Solo el tema fue suficiente para que los 30 ladrones, los 30 miembros, pasarán humillados y arrepentidos al altar. Desde ese día empezaron a diezmar y a ofrendar. Y sobre todo le dieron al pastor el lugar que él se merece. El mundo entero está siendo azotado por una crisis financiera muy grande. A donde quiera oímos un clamor, una queja, un lamento acerca de lo duro que está la situación económica. Muchos dicen: no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo cómo pagar mis deudas. Me quitaron la ayuda del gobierno. Esto se está cayendo a pedazos. Y si Dios no mete sus manos, no sé qué voy a hacer. Me siento desesperado. Y si vemos las noticias, solo escuchamos las cantidades de gentes que mueren a diario de hambre. Gentes que roban y matan por dinero. Otros venden su cuerpo. Y son capaces de hacer las cosas más terribles por dinero. Pero todas estas cosas que están sucediendo no deberían sorprendernos. Porque está escrito en la Biblia que en los últimos días habrá pestes, hambres y oiremos de guerras. Y muchas cosas más. Pero mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. La crisis económica es una de las causas que está impidiendo a muchos cristianos cumplir con sus diezmos y ofrendas. Impide que siervos quieran sembrar para el reino de Dios. Pero así como hay muchos cristianos que quieren dar, pero no pueden, hay otros que sí pueden, pero no quieren dar. Y no precisamente porque no tienen, sino porque son calculadores. Son duros para dar. Y ese no es su don. Son gente que todavía no han podido comprender que es mejor dar que recibir. Pero no se enoje todavía conmigo. Permítame decirle que cuando vine al Evangelio, yo me preguntaba: Señor, ¿cómo es eso de que es mejor dar que recibir? Porque yo me siento más feliz cuando recibo algo que cuando regalo algo. Y le dije al Señor:
Señor. Yo quiero aprender a dar. Yo quiero conocer el secreto que hay. En que es mejor dar que recibir. Por favor, enséñame. El Señor se tomó muy en serio mi petición. Y empezaron las lecciones. Las cuales al principio no pasé ninguna. Al principio las lecciones no fueron fácil. Pero las aprendí. Y hoy le puedo decir que cuando el Señor me pide que le dé algo a alguien, el gozo de hacerlo es mayor que el gozo que siento cuando alguien me regala algo. Recuerdo que un día el Señor me pidió que le diera $20 a un siervo. Yo no quería darlos, porque también necesitaba los $20. Pero con dolor de mi alma los di. Y me quejé tanto que al día siguiente el Señor me devolvió los $20. Ese día me encontré con mi hermano y amigo Tito. Cuando él me vio, me preguntó: Manita, ¿qué te pasa? Y yo con tristeza le dije: nada. Pero estaba triste porque había dado mis únicos $20 cuando mi hermano Tito se despidió de mí. Se devolvió y me dio algo en la mano. Cuando vi lo que era, eran $20. Ustedes no se imaginan la vergüenza que sentí con el Señor. Sentí como si me hubiera dicho: mira, buena miserable, aquí están tus $20. Y peor aún me sentí cuando días después mi hermano Tito me dijo que esos eran sus únicos $20 que tenía para toda la semana, pero que el Señor le dijo que me los diera. A partir de ese día, le pedí perdón al Señor y le prometí aprender en la próxima lección. Después de eso, se presentó otra prueba. Yo estaba en la iglesia y había un pastor de Cuba predicando. El pastor hablaba de la necesidad que había en Cuba y que con solo $20 un pastor podía comprarse una bicicleta. Y se recogieron las ofrendas para ayudar a varios pastores a comprarse una bicicleta. Y el Señor me indicó que diera $20. Yo tenía $25 en la cartera, pero los estaba reuniendo porque tenía que pagar $100 de teléfono. Yo dije: Señor, yo echaré $5. Acuérdate que debo el teléfono y tengo que pagarlo. Deposite los $5. Y estando en mi asiento, me dijo el Señor: te dije que echaras 20, no $5. Ve y echa los 20. ¡Qué dolor más grande! Si hubiese obedecido, me quedaba por lo menos con los $5. Pero a la misma vez sentí alegría, porque pensaba en los pastores de Cuba. Esa misma semana, yo llevé a un predicador a una iglesia. Y cuando se acabó el servicio, un hermano se acercó a mí y me entregó un sobre. Y me dijo que eso era de parte del Señor. Luego vino otro hermano y me entregó otro sobre, diciendo que era de parte del Señor. Y por último vinieron dos hermanas más y me dieron una ofrenda de parte del Señor. Yo pensé que quizás se habían equivocado y que en vez de darle la ofrenda al predicador, me la estaban dando a mí. Pero no. En Dios no hay equivocación. En total, me habían dado $125. El Señor me pagó la deuda del teléfono y me regaló los $25 que había dado para la ayuda de la bicicleta. Yo sé que ustedes están preocupados por sus finanzas. Y tienen razón. Pero les voy a decir las mismas palabras que un día el Señor puso en la boca de mi esposo. Y para mí fue como darme una bofetada sin mano. Y a la misma vez fue una gran lección. Yo estaba orando y le decía al Señor de esta manera: Señor,
Yo deseo que tú me proveas las finanzas. Porque me gustaría aportar en la casa. Y así ayudar a mi esposo. Tú sabes que él lo paga todo. Pero aunque sea, déjame aportar. Para pagar el teléfono. Señor. Tú sabes que tengo que ir a predicar. Tú me envías. Pero la situación económica no está muy buena. Y aparte de eso, mi Señor, cada vez que tú me provees para algo, entonces me pides que se lo envíe a alguien. Humanamente me estaba preocupando. Y cuando terminé de orar, salí. Y mi esposo se estaba cepillando. Pero él no había escuchado la oración. Además, mi esposo no habla español. Y de repente me miró. Y me dijo en alemán: ¿Quién te ha dicho a ti que la situación económica de un país o del mundo entero es un obstáculo para Dios bendecirte? ¿No te acuerdas que la última vez que te fuiste a predicar, te fuiste sin nada? Y Dios te bendijo. ¿Qué te hace pensar que no lo volverá a hacer esta vez? Y todas las veces que sea necesario. Por eso te digo a ti, que estás pasando por esa escasez económica. Y que estás leyendo esta reflexión. Que te hace pensar a ti, que el Dios que te ha bendecido tantas veces, no lo seguirá haciendo. Si Dios nunca te ha fallado. Que te hace pensar que no lo hará esta vez. Que te hace pensar que el Dios que te ha abierto tantas puertas, no te las seguirá abriendo ahora. Pero no dejes de perder tus bendiciones por rehusarte a darle a Dios lo que le corresponde a Él. Muchos han perdido grandes bendiciones porque no han entendido el secreto de darle a Dios y en obedecer su palabra. Eso pasa porque en vez de poner la mirada en aquel que todo lo puede, la están poniendo en los problemas, en la escasez, en la crisis. Y han abierto puertas a espíritus de quejas. Pero ya es hora de que empecemos a ver las cosas que no son, como si lo fuesen. Desde que conozco al Señor, Él siempre ha sido mi proveedor. Y yo le dije al Señor que aunque yo me casara, que me permitiera pedirle las cosas solo a Él que necesito. Y aún, ¿hasta cuándo me hace falta ropa interior nueva? Se lo digo a mi Padre Celestial. Usted pensará, hermana, ya eso es demasiado. Pues permítame decirle que el Señor se ocupa hasta de esos detalles. Un día estaba buscando qué ropa interior ponerme. Por favor, no se escandalice, porque todos usamos ropa interior. En la búsqueda, en mi armario, me di cuenta que ninguna valía por una. Y le dije al Señor: Padre, necesito que me proveas ropa interior. Y le dije: mira, ninguna vale por una. Señor, deseo tanto que tú me regales un conjunto de blusa y zapatos, en combinación con su cartera. Y le di las gracias. Ese mismo día, por la tarde, me llamó una hermana de la iglesia. Y me dijo que fuera inmediatamente a su casa. Y que cogiera un taxi. Y yo ni para el taxi tenía. Pero cuando llegué a la casa, me dijo: Sandy, mi esposo y yo estábamos orando. Y el Señor nos habló a los dos. Y nos dijo que te compráramos ropa interior, porque tú la necesitabas. Y que te compráramos un conjunto de falda y blusa con su cartera. Y en combinación con sus zapatos. Yo me quedé sin palabras. Yo solo se lo había dicho al Señor. Y el Señor se lo dijo a ellos mientras oraban. Ese es mi Padre Celestial. Hace pocos días necesitaba $100. Y le dije al Señor: Padre, regálame $100. Y una semana después, recibí una tarjeta de Pensilvania.
Cuando abrí la tarjeta, habían $100 que un joven que no conozco en persona me la envió. Y me puse tan contenta. Pero el Señor me dijo, esos $100 no son para ti, sino para que envíes 50 a Ecuador y 50 a la República Dominicana. Yo envié el dinero aún necesitándolo. Pero Dios sabía que esa persona, a quien Él me dijo que se lo enviara, lo necesitaba más que yo. Pero ¿saben qué pasó? Una semana después, recibí una llamada de la iglesia donde soy miembro, en Nueva York, diciéndome que las damas sintieron el enviarme una ofrenda, y que la recogiera en Western Union. Y recibí 237 euros. Que para mí fueron como que recibí millones. El Señor me pidió lo único que tenía, pero con la idea de darme mucho más. Cuando recibí ese dinero, no lo gasté en mí, sino que volví a sembrarlo. Y aún necesitándolo. ¿Y saben qué hizo Dios? Pasadas como 4 semanas, recibí otra vez de mi familia, la iglesia, Monte Calvario, un sobre y adentro habían postales felicitándome por mi hijo. Y había un sobre en blanco con una cantidad. Y en esa cantidad, el Señor me devolvía 10 veces los $100 que había sembrado. Hay personas que aún Dios, tocándolas para bendecir a alguien, no lo hacen, sino que se la pasan todo el tiempo pidiendo confirmación. Yo he aprendido que Satanás, ni la carne, nos motivan a nosotros a dar nada. Y si sentimos dar algo, es porque ese sentir viene de Dios. Y porque si Él te está pidiendo, es porque quiere darte más. Él no te pedirá de lo que te sobra. Te pedirá de lo poco o nada que tú tengas. Quiero decirte que Jehová es tu proveedor. La escasez no tiene el poder. El hambre no tiene el poder. La crisis no tiene el poder. El poder lo obtiene Dios. Él es quien hace de lo imposible las cosas posibles. Él puede abrir las puertas para que te den ese trabajo. Él puede tocar el corazón de tu jefe para que te den ese aumento. Él puede proveer para pagar tus deudas. Él puede hacer mucho más de lo que tú esperas. Dios es quien puede hacer posible que no te cierren ese caso. Su palabra dice que aquel que confía en Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía, o sea en el año de la escasez, de la poca provisión, en el año de la prueba, no se inquietará, no te turbará, no te preocupará, no tendrá temor, ni dejará de dar su fruto. O sea, no será preocupación para seguir dándole al Señor sus diezmos y sus ofrendas, y seguir trayendo alimento a la casa del Señor. Y entonces, cuando eso suceda, el Señor cumplirá sus promesas de seguir añadiéndote todo lo que tú necesitas. Dice Proverbios 25:14. Como nube y vientos sin lluvias, así es el tacaño, o sea, el duro para dar, que se jacta de su generosidad. Y le pasa como el cuento del hermano García, que su pastor le pregunta: hermano García, si usted tuviera 5 gallinas, ¿las daría para el Señor? Y contesta García: amén. Le dice el pastor: hermano García, ¿y si usted tuviera 2 caballos, los daría para la obra del Señor? Dice García: amén. Vuelve y le pregunta el pastor: hermano García, ¿y si tuviera una vaca, la daría para la obra del Señor? Y contestó el hermano García: no. Eso es lo único que tengo. Moraleja:
En ocasiones, estamos dispuestos a dar lo que no tenemos. Pero de lo que tenemos, no queremos dar nada para la obra de Dios. Evangelista Sandy Bergman.